Mariana, Clarisa y yo, un marco teórico que fundamentalmente queremos que tenga una posibilidad de compartir algunos conceptos para que después la tarea que hagamos en los talleres nos den un marco de referencia común. Bueno, como ya dijeron Cristina y Mario, nosotros pertenecemos al Comité de Bioética de la SATI y les quería comentar, en primer lugar, que históricamente nos hemos ocupado de dos temas claves en el comité como para colaborar con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y los temas siempre han sido, desde nuestro lado, muy marcados por el tema de comunicación y también el tema que tiene que ver con el desgaste emocional. Como decía Mario, el año pasado ya tuvimos nuestras jornadas sobre desgaste emocional o síndrome de burnout, y realmente es un tema muy preocupante. Históricamente se venía manifestando, es un proceso que en general a cada ser humano que lo aqueja se puede iniciar paulatinamente o rápidamente, y sí sabemos, y lo ha agudizado aún más toda la etapa pandémica y pospandémica, que se puede ir agravando en el tiempo, y esto produce un serio desajuste en los equipos de salud. El título de burnout es algo que eso sí es bastante conocido, fue acuñado por Fraudenberger en 1974, y voy a dar 5 nociones básicas. Se llama burnout al desgaste profesional, a la fatiga en el trabajo, al estrés ocupacional, a la sobrecarga emocional y al síndrome del cuidador descuidado. Es decir, en las distintas bibliografías podemos encontrarlo con estos conceptos. Pero ya la Organización Mundial de la Salud también tomó al burnout como un problema grave que enfrentaban los cuidadores y los trabajadores de la salud, y que esto no los afectaba solo a ellos, sino también incidía en los compañeros de trabajo, en el staff y en los miembros de la familia, de pacientes y de los mismos trabajadores. Por lo tanto, se buscó describir esto desde 3 perspectivas, que es las que hoy tratamos de abarcar con Mariana, con Clarisa, que es, en el caso mío, que soy psicoanalista, voy a tomar una de las perspectivas, es decir, explicar el burnout desde la variable individual y qué tiene que ver esto a veces con los rasgos de personalidad. Entonces los voy a llevar a un punto que a veces aparece como lejano, pero que está siempre muy presente en nuestro desarrollo profesional, y es cómo hicimos la elección de la carrera que nos llevó al campo de trabajo. Es decir, ¿qué lugar ocupa en la vida de un sujeto su elección vocacional? Si ustedes se retrotraen a ese momento, van a pensar que tenía una gran valorización por determinados ideales, es decir, lo que decíamos era, ¿por qué queremos trabajar en salud? Queremos trabajar para ayudar, para reparar, trabajar con un ideal muy alto, y eso nos permitía elegir con la esperanza de ejercer el día de mañana una tarea profesional que nos hiciera sentir gratificados y realizados. Pero la realidad a veces no coincide con los ideales, es decir, piensen que la mayoría de nosotros elegimos esta vocación cuando estábamos finalizando la adolescencia o en el comienzo de la primera juventud. Muchos otros arribaron a esta elección en momentos posteriores de su vida, pero casi todos sostenidos por un ideal. Ahora, cuando nos aqueja el burnout, ¿cuál es el órgano que se afecta principalmente? El de la idealidad. Tiene 3 ejes generalmente. Vamos perdiendo ideales en la relación con nuestra institución, perdemos la idealización con la tarea, y también perdemos la idealización en cómo nos sentíamos como profesional y cómo nos sentimos cada uno de nosotros en el día a día. Entonces aparece un concepto del cual muchas veces nos quejamos, comentamos, que es la desilusión. Y empieza el ideal con el que elegimos, la realidad en la que trabajamos y la frustración que a veces tenemos
en el proyecto profesional que llevamos a cabo. Esa desilusión a veces es tolerable desde el nivel personal o desde nuestro desarrollo profesional, aunque estemos atravesados por distintas frustraciones. Pero muchas veces esto entra en crisis y nos sentimos permanentemente agredidos y limitados para llevar a cabo esa tarea que nos ha sido confiada. Entonces, la desilusión aparece como una situación extrema entre el ideal y la cotidianidad. Y ahí aparece este síndrome llamado burnout, que generalmente sí, a esta altura podemos definir que se establece cuando hay un desajuste entre los ideales personales, profesionales, nuestras expectativas y el momento que como personas vivimos de acuerdo a las situaciones que nos rodean. ¿Cómo se evidencia esto en nuestra salud? Les dije antes que iba a tomar más la parte emocional, pero no puedo dejar de mencionar que también hay problemas orgánicos que a veces se ven como leves, por ejemplo, que se nos presentan en nuestra salud momentos antes de salir para el trabajo, que a veces se mantienen a lo largo del día y que pueden pasar desde una molestia a la que nos acostumbramos a convivir a una molestia que nos paraliza y nos aleja de la posibilidad de cumplir con nuestras obligaciones. Los problemas psicológicos los voy a situar, aunque hay muchísimos que tienen que ver desde esa falta de idealización perdida hasta la posibilidad de ataques de pánico que nos bloqueen de tal manera, y que es lo que últimamente vemos con tanta frecuencia en la pospandemia. A nivel psicológico, por ahí una de las más preocupantes es la pérdida de nuestra autoestima, que redunda inmediatamente en falta de energía y de insatisfacción permanente con el trabajo, con un agravante que muchas veces centramos en nosotros, la desvalorización, otras veces en nuestros compañeros, otras veces en las relaciones de poder que hay dentro de una institución, pero esa insatisfacción de ir creciendo, realmente la primera consecuencia que trae es la violencia personal e institucional. Entonces, hay que estar atento a ese agotamiento emocional que se presenta frente a la tarea, de pensar lo fatigado que nos sentimos, los agotados que terminamos el día, cómo nos vamos despersonalizando y diciendo, bueno, si no me implico o dejo de prestar atención a cada uno de estos sentimientos, voy a tratar de no sufrir, y permanentemente frustrados por la falta de realización personal. Entonces, tenemos consecuencias emocionales que se manifiestan como estar muy irritados, muy enojados, tener sensación de vacío y mal humor. Esto es preocupante a veces a nivel de las relaciones interpersonales, porque parece que estamos en menos, estamos negativos, no nos queremos comunicar, nos autoagredimos y agredimos. Pero dictado esto por esa falta de autoestima y la inseguridad que ante determinadas situaciones de cansancio que provocan a veces errores, nos hacen sentir que hemos perdido capacidad. Este distanciamiento que hay entre el ideal provoca un desinterés que hace que rechacemos a veces las tareas laborales. Pero hay factores en la personalidad de cada uno de nosotros que en vez de ayudarnos, como fue en el momento en que que estudiábamos, que nos destacábamos por ser muy aplicados, en realidad en el interjuego profesional empieza a jugarnos en contra. Por ejemplo, un fuerte idealismo, una elevada expectativa frente al trabajo, hace que nuestra dependencia hacia los demás y de la mirada del otro, y la aprobación del otro, esté la vara esté muy alta. Y ese nivel de autoexigencia nos hace que a veces manejemos con dificultad situaciones de estrés o situaciones conflictivas en el equipo, y nos planteemos permanentemente que las cosas son o todo o nada. Y en realidad
los grises a veces son una mejor ayuda para predisponer a la tolerancia de situaciones estresantes que nos va a plantear la situación profesional. ¿Cómo poder reconocer que estamos atravesados por burnout? Bueno, porque nuestra actitud paulatinamente fue cambiando hacia la vida, es decir, de personas entusiastas, optimistas, positivas, nos fuimos convirtiendo tal vez en personas que nos quejamos cada día más del trabajo, que todo lo que hacemos parece un esfuerzo tremendo y que además al terminar la jornada volvemos destruidos a nuestra casa, cansados, agotados y con esa sensación que mencioné antes de vacío. Pero también admitamos que puede haber grados en esto. A veces es un día, a veces es una temporada, que ocasionalmente estamos embargados por estos sentimientos. Hay que prestar atención si esto tiene breve duración y a veces con una jornada de descanso podemos compensarlo. Sin embargo, hay muchas situaciones en que esto perdura y en otros casos muy, muy preocupantes se transforman en síntomas crónicos de depresión, donde la pérdida del interés ya empezó a ser no solo por la tarea, sino por casi todas las cosas de alrededor de nuestra vida. Cuando el burnout avanza, lamentablemente cuando se transforma en este estadio complejo de que hemos perdido interés por casi todo, lamentablemente a veces es irreversible. Y el primer consejo que se puede dar es que abandone la profesión para rescatar a la persona. Pero eso implica a veces un trastorno al recurso humano de una institución muy, muy grave. Y es a lo que nosotros hace años que venimos trabajando, de no perder recursos humanos en las especialidades que hacemos, que sabemos que son especialidades exigidas, pero que a una persona generalmente es una inversión de su vida de que casi le ha llevado la mitad de la vida llegar a formarse como profesional. Y tener que dejarla de lado por una de estas características es una situación muy costosa, no solo para el sistema de salud, sino para la vida personal de cada uno de nosotros. Por eso la mirada transdisciplinaria, tener profesionales que nos ayuden a entender qué es lo que nos está pasando, es una recomendación adecuada, porque sabemos que el estado emocional se va transformando en progresivo y es necesario entender qué características psicológicas van acompañando a esto, para poder elaborar estrategias de prevención organizacionales y en las áreas de trabajo, que es una de las intenciones que tenemos nosotros en esta jornada. Pero también yo siempre aclaro, cuando tenemos oportunidad de compartir estas charlas, que no todo es burnout. Es decir, nadie puede decir que un día que está realmente agotado, sobrepasado y en un estado de ansiedad que nos parece que no vamos a poder terminar la tarea, que estamos abrumados pensando que no tenemos minutos libres, etc. Y ese episodio, que no es crónico, tal vez se soluciona con un descanso, con un espacio de desconexión. También muchas veces nos sentimos frustrados porque en el momento que hicimos la elección vocacional, los mandatos que estaban sobre nosotros, las expectativas de nuestros familiares, las expectativas de nuestros docentes, etc., nos hacían creer que esta profesión era realmente la que debimos haber elegido. Y muchas veces una crisis vocacional puede reducirse a una articulación de ver qué otras cosas podemos hacer. Y también es cierto que en las instituciones siempre hay momentos de crisis. Y si no nos permitimos pensar que la podemos atravesar, la convertimos en crónica y lo que estamos haciendo es ofrendando nuestra vida en aras de una crisis que puede ser transitoria y que además puede ser una crisis institucional o crisis como las que estamos acostumbrados quienes vivimos en este país, que muchas veces es todo el entorno el que desalienta a pensar que no vamos a salir del paso. Por lo tanto, atentos a que el estado emocional que fui describiendo, no todo se lo llame burnout, sino se lo ubique que a veces simplemente son trastornos de la ansiedad.
pero estemos muy alerta cuando ese trastorno de ansiedad se transforma en automedicación, en abuso de sustancias, en reiterados pensamientos que podrían llamarse tendencias suicidas. Cuando estamos en ese estado, es necesario la solicitud de ayuda. Por lo que les dije antes, porque el costo para nuestras vidas es muy alto, pero también es un costo para el sistema de salud, para nuestros compañeros, para las instituciones donde trabajamos, y a veces nos transformamos en cuidadores que estamos más atravesados por la enfermedad que nuestros propios enfermos. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre esto y está intentando que luego de una situación de desastre como la que nosotros vivimos los últimos años en función de la pandemia, se ha visto que la población ha estado expuesta a esto y hay que organizar rápidamente situaciones y estrategias que nos puedan ayudar. En general, nunca existe una medida paliativa o terapéutica por sí sola en un ambiente laboral. Es poco frecuente, además, que las instituciones nos provean de esta. Por lo tanto, generalmente es una alerta lo que podemos manifestar. Es lanzar un pedido de ayuda frente a una situación crítica para pedir una situación de intervención. Porque en general las instituciones en las que trabajamos están atravesadas por tantas problemáticas de gestión que a veces ocuparse de la salud mental del trabajador no está entre las prioridades. Somos nosotros los que tenemos que alertar sobre lo que nos está pasando, y ahí voy a hacer una reflexión que es, ojo, alertar sin avergonzarnos, porque en general es un pedido de ayuda que se encuentra justificado en no provocar un mal mayor. Pero a veces no solo nuestra falta de autoestima nos hace pensar que si decimos que necesitamos ayuda, desmerecemos nuestro perfil en el lugar donde trabajamos. Y no nos damos cuenta que esa actitud vergonzante es una excusa más para no modificar lo que nos está pasando. Los programas que puede desarrollar van a hablar mis compañeras, pero hay determinadas estrategias para fortalecer esta situación social. Sobre todo, algunas que con que logremos eliminar o disminuir los estresores del contexto organizacional, ya tendríamos una gran ayuda. Por lo tanto, las estrategias que todos conocemos, los grupos de reflexión, a veces rotar en la tarea, sobre todo recomendar la formación continua o permanente, como son estas jornadas y otras tantas que podemos acceder, para que de esa manera los equipos de trabajo se nutran de ese hambre de ayuda que tenemos cuando estamos desencantados o desilusionados. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Clarisa, que va a ubicar desde otra perspectiva también lo que he estado hablando. Bueno, como decía Maridel, la idea es poder hablar un poco desde otra perspectiva, pero van a ver que está totalmente alineado a lo que ella nos relató, ¿sí? Va a ser una perspectiva que tenga que ver más con la psicología positiva, la psicología organizacional, pero muy de la mano. Hasta ahora y en estos 15 minutos, no sé cómo hiciste, Maridel, pero fue una descripción muy profunda y detallada y clara de burnout, así que vamos a tratar de mirar desde arriba. Yo los invito a alejarnos un poco, ¿sí? Y poder tener una mirada más amplia, más desde afuera, que nos permita ver no solo el burnout, sino también al qué poder hacer preventivamente y qué poder hacer proactivamente a través de recursos que tengan que ver más con lo motivacional, ¿sí? Y para esto a mí me gusta pensar en que necesitamos definirnos desde qué enfoque vamos a trabajar y desde qué enfoque vamos a mirar, ¿sí? Esta realidad y esta problemática. Hay un enfoque que tiene que ver más con lo psicopatológico, que es el clásico, y que ve al burnout como una entidad mórbida, ¿sí? Como una enfermedad, una patología. Y hay otro, que es el salutogénico, que es alternativo, y en el que se está haciendo foco todo este último tiempo, estos últimos años, que lo que hace es estudiar y mirar los recursos resilientes, ¿sí? Y el engagement personal y organizacional. Cuando hablamos de engagement,
vendría a ser la contracara del burnout, es esa sensación positiva que sentimos cuando estamos trabajando, esa motivación o ganas de estar haciendo, en simples palabras, lo que estoy haciendo, ¿sí? Para eso quería traerles, seguramente muchos de ustedes ya lo han visto, el modelo de la U invertida, ¿sí? O la ley de Sherky-Dobson, que son dos psicólogos americanos que trabajaron sobre el estrés y sobre la relación entre el nivel de estrés y el nivel de desempeño o el nivel de rendimiento profesional, ¿sí? Porque está bueno aclarar, ¿sí? que no todo lo que tenga que ver con el estrés es malo, ¿sí? O es negativo. Incluso deben haber escuchado hablar del estrés bueno y el estrés malo, del eustrés y el distrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos de esa cuota de estrés y de ansiedad para poder funcionar y para poder defendernos y para poder sobre todo sobrevivir. ¿Cómo relacionan estos dos psicólogos americanos el nivel de estrés y ansiedad con el nivel de desempeño profesional? Ellos nos hablan de nos explican que a medida que va creciendo, ¿sí? nuestra ansiedad o el nivel de estrés, también va aumentando nuestro desempeño profesional. ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo en un ámbito de una presencia no ansiosa e intencional, ¿sí? Estamos conscientes de lo que estamos haciendo, nuestra concentración es la óptima, y entonces podemos interesarnos y motivarnos por esa tarea. Y podemos responder. Cuando algo viene, podemos procesarlo y podemos responder de una manera adecuada. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esa ansiedad y ese bienestar tienen un punto óptimo, una zona de máximo desempeño, de motivación y de disfrute. Y si yo me paso, si la ansiedad y el estrés siguen creciendo, el nivel de desempeño corre riesgo de empezar a bajar, ¿sí? Y ahí es donde ya no hay respuesta y hay reacción, que es un poco estos síntomas que comentaba Maridel recién, donde no puedo responder, solo reacciono, no puedo procesar esa respuesta. Y empiezo a sentir que mi interés por esa tarea disminuye. Ya no estoy motivado, ya no me puedo concentrar. ¿Sí? Ahí sí estoy hablando de una presencia ansiosa y reactiva, y es donde aparece el burnout y el desgaste por empatía. ¿Sí? Que van muy de la mano, y no nos vamos a dedicar a esto, pero van muy de la mano, tiene que ver con ese enfriamiento y esa distancia que nos provoca trabajar con personas que están sufriendo, ¿sí? Este cuidado del cuidador que también Maridel mencionaba. Sí, es muy importante aclarar, como lo estuvo diciendo también recién, que no todo esto es burnout, que yo me puedo mover todo el tiempo, e incluso en este momento estoy segura que se están identificando entre estas dos partes del gráfico. Puedo estar un rato en cada lado y puedo darme cuenta cuando me paso, ¿sí? hacia la presencia ansiosa y reactiva, y también puedo volver, ¿sí? ¿Cuál sería el problema? El problema es llegar a ese estrés nocivo, en donde las emociones negativas se producen por ese desajuste entre que las demandas laborales son demasiado exigentes para lo que yo percibo que puedo responder, ¿sí? Cuando estoy de este lado, de la última parte del gráfico, yo siento que no puedo con lo que tengo que hacer, ¿sí? Tal vez el año pasado o hace unos meses antes sentía que podía con esta tarea, que podía hacerle frente a mi trabajo, y hoy siento que ya no tengo los recursos para lo mismo que antes hacía bien, ¿sí? El problema es cuando este estrés nocivo se sostiene en el tiempo, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de burnout. Cuando esto se sostiene a través del tiempo y se vuelve crónico, ¿sí? Recién ahí podemos hablar del síndrome de estar quemado. Es muy importante contarles, ¿sí? que la Organización Mundial de la Salud finalmente, después de mucho trabajo, reconoció al burnout o al síndrome de estar quemado como una enfermedad, ¿sí? dentro del CIE-10, de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud. Esto entró en vigor el 1 de enero del 2022. Es muy importante porque nos obliga a las organizaciones, ¿sí? a las instituciones y al Estado a mirar esto desde otro lugar, a poner foco, ¿sí? a trabajar en la prevención y en la promoción de la salud, ¿sí? Ya no es lo mismo que esté reconocido que no esté reconocido, ¿sí? No me voy a detener acá porque ya habló mucho Maridel en el síndrome de burnout. Sí me voy a detener en el engagement, ¿sí? en esta palabra que lo comentaba con el equipo cuando estábamos trabajando. No me gusta hablar en inglés, pero no se encontró aún una traducción específica para esta palabra,
sí lo podemos entender como esa sensación positiva o de bienestar cuando estoy trabajando, de sentir que lo que hago me gusta, me siento bien, que me comprometo y me responsabilizo con esta tarea o esta función. El engagement se compone de estas tres características: vigor, dedicación y absorción. Vigor es la sensación de estar con energía, de estar motivado por lo que hago, de que me guste lo que estoy haciendo. Dedicación hace referencia a la sensación de logro y de valor. A ver, esto que hago es útil, para alguien es importante, hay alguien que me lo valora, un otro o yo misma, mis compañeros y compañeras, mis líderes, pero hay alguien que le está dando valor a esto, y yo puedo ponerle foco a algo que es útil. Y absorción es esa sensación tan bonita de esto que estoy haciendo, lo disfruto, se me pasó. ¿Vieron cuando les pasa esto de se me pasó el día volando, se me pasaron las horas volando porque estoy totalmente concentrado, concentrada en esta actividad? Bueno, es eso, es poder concentrarme y que el tiempo se me pase porque lo estoy disfrutando, ¿sí? Entonces, es conectarme con lo que estoy haciendo, encontrarle un sentido, encontrarle un valor, ¿sí? Una utilidad, y concentrarme en eso, disfrutarlo. Lo más lindo de esto es ese momento de flow, que se le llama, ¿sí? Flow es ese estado como de placer, de estar flotando, y que se consigue cuando justamente las dificultades o el reto de estas tareas van de la mano con nuestras habilidades o nuestro talento, ¿sí? Si yo tengo una tarea poco desafiante, ¿sí? De bajo reto, y tampoco tengo las habilidades o el talento para llevarla adelante, lo que siento es apatía, ¿sí? La verdad es que no me interesa, no me mueve, no me moviliza. Si esa dificultad es alta o ese reto es alto, pero yo creo que no tengo las habilidades, la verdad que esto no va conmigo, no tiene que ver con lo que a mí me guste, lo que yo siento que soy bueno o buena, ¿sí? Lo que voy a sentir es frustración. Es demasiado difícil o confuso para mí. Y si el talento o las habilidades son muy altas y la tarea, la demanda de la tarea o el reto es muy bajo, lo que voy a sentir es aburrimiento, ¿sí? Me gustaría que vayan pensando en qué lugar se encuentran en este momento, ¿sí? En las diferentes tareas o funciones que hoy cumplen. Y el estado de flow es hacer coincidir el talento y las habilidades con esa dificultad o ese reto. Me gusta traer las emociones cuando hablamos de estrés y cuando hablamos del ámbito laboral, porque es importante saber que todas nuestras emociones tienen una función, ¿sí? Hablamos del estrés como parte de nuestro ser humano evolutivo, ¿sí? Como parte de la necesidad que tenemos de poder sobrevivir. Y las emociones aquí tienen una gran preponderancia, ¿sí? Hablamos de emociones negativas y positivas porque tenemos que ponerle un nombre, pero van a ver que ahora con lo que les cuento no son tan positivas o tan negativas, ¿sí? Son emociones que hay que escuchar. Ambas tienen un sentido evolutivo. El sentido evolutivo de las negativas tiene que ver con la supervivencia, con preservarnos del peligro, ¿sí? Yo sé que si salgo a las 3 de la mañana a la calle, tal vez acá donde vivo yo, que es una ciudad chiquita, no corro tanto peligro, pero también podría ser peligroso. Pero si salgo en Capital Federal a las 3 de la mañana sola a la calle, seguramente tenga grandes chances de que me suceda algo. Y como aparece el miedo, que es una emoción supuestamente negativa, lo que voy a hacer es esperar a que haya un poco más de movimiento para poder salir. Entonces tiene un sentido evolutivo esa emoción negativa. La positiva, las emociones positivas, tienen como sentido evolutivo conocer, o sea, lo que nos permite es generar nuevos recursos, ¿sí? A ver, si hay algo que a mí me gusta mucho y quisiera hacer profesionalmente, por ejemplo, lo que voy a hacer es tratar de estudiar, de leer, de conocer más sobre ese tema para poder obtener a lo mejor un puesto determinado, para poder trabajar en determinado lugar, ¿sí? Ambas me mueven, me protegen y me mueven. Las negativas se activan para responder a las demandas y las positivas a los recursos. Recuerdan que hace un ratito
les hablaba del estrés nocivo y de ese desajuste entre las demandas laborales y los recursos, ¿sí? Entonces, necesito de esas emociones negativas, necesito del estrés y de la ansiedad para responder a las demandas. Y también necesito de las positivas, que son recursos que yo voy construyendo, ¿sí? Para responder a esas demandas. Y la mayor importancia de estas emociones positivas tienen que ver con los recursos motivacionales, ¿sí? ¿Para qué los necesito y en qué niveles los necesito? Hace un ratito Maridel nos mencionaba algunos posibles recursos o programas para entrar en acción. A mí me gusta mencionar que hay 4 niveles en donde tenemos que trabajar, ¿sí? Para prevenir y promover, o sea, para prevenir el burnout y promover el engagement. Y estos 4 niveles son el de liderazgo, el de tareas, el de equipos y los recursos organizacionales, ¿sí? Los recursos motivacionales de liderazgo tienen que ver con líderes que puedan ser más claros con lo que esperan, que puedan reconocer los logros, y no solo los logros, sino también los procesos que nos llevan a esos logros. Los recursos que tienen que ver con las tareas tienen que ver con ese ajuste entre lo que yo puedo hacer y lo que me están demandando, ¿sí? Y ahí no solo hay acción de nuestros líderes o nuestra organización, ahí también nosotros podemos hacer mucho. Les contaba recién, si hay algo que para mí es un desafío, yo me puedo comprometer a estudiar más sobre ese tema o a pedir un cambio de puesto si veo que podría desempeñarme mejor en otro lugar, ¿sí? También están los recursos que tienen que ver con los equipos y con el desafío de trabajar con equipos diversos, con aceptar a la otra persona como una persona diferente que pueda aportar algo distinto a lo que puedo dar yo, ¿sí? Y los organizacionales, que ahí siempre digo yo que son temas mucho más escabrosos y más difíciles de trabajar cuando uno no tiene la posibilidad de estar en altas direcciones, que tienen que ver con las remuneraciones, que tienen que ver con los beneficios, que tienen que ver ya con políticas, ¿sí? De las organizaciones que tienen que estar pensadas para fomentar este bienestar. La idea es que Mariana pueda continuar contándole ciertas estrategias y recursos, ¿sí? Para ir profundizando más en aquello que podemos hacer para prevenir y promocionar este bienestar. Muchas gracias, Clarisa, muy interesante, la verdad, el enfoque que planteaste en relación al estrés y las emociones, ¿no? Que tienen siempre un sentido evolutivo y nos ayudan en relación a la supervivencia. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Mariana Pedace, soy psicóloga del Comité de Bioética de la SATI y trabajo además en el Hospital Italiano. Bueno, yo les voy a hablar de un aspecto del ambiente del trabajo que de alguna manera determina la posibilidad de experimentar bienestar y también la posibilidad de sentirse más o menos gratificado y comprometido con la tarea, que es la seguridad psicológica. Pero antes voy a contarles 3 historias que seguramente alguna vez escucharon o vivieron en primera persona. La primera es la siguiente. Una enfermera del turno noche tuvo la impresión de que la dosis de una medicación de un paciente era muy alta. Entonces pensó en llamar al médico interno para consultarle, pero se acordó que alguna vez lo hizo y recibió el comentario de que no era quien para cuestionar esa indicación. Entonces, bueno, decidió finalmente no hacerlo para que no le vuelva a pasar lo mismo y conformarse pensando que seguramente ella era la equivocada. Al otro día se dio cuenta de que la dosis del paciente había sido modificada porque hubo un error en la indicación y el paciente había tenido efectos adversos. Segunda historia. En un sanatorio, una médica, durante una reunión de equipo, tiene muchas dudas sobre un esquema de atención que se está proponiendo para organizar la demanda espontánea del centro donde trabaja, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien este esquema reduce el tiempo de trabajo de los profesionales, ella considera que afecta la calidad asistencial. Sin embargo, como la mayoría de sus compañeros apoya este esquema, y un poco para no ser rechazada por todos, decide no decir nada. Finalmente, el esquema
una vez implementado, justamente demuestra ser ineficiente y genera muchas quejas entre los pacientes. Y la tercera historia es de un residente de pediatría que evalúa en la guardia a una paciente adolescente con múltiples enfermedades de base por un dolor abdominal inespecífico, que también le genera muchas dudas. Entonces, piensa en la posibilidad de dejarla internada, pero no está seguro. Y también piensa que quisiera consultarlo con el médico de planta, que está de guardia, pero no se anima, porque ya en otra oportunidad lo juzgaron severamente en el sentido de poner en tela de juicio su nivel de conocimientos y su capacidad como médico en formación. Entonces resolvió no internarla. Al día siguiente, la paciente ingresa con una falla renal aguda a terapia intensiva directamente. Entra en estado de shock y fallece. El residente se queda muy afectado al punto de que unos meses después decide dejar la residencia de pediatría y buscar otra especialidad. Bien, estas son las tres historias. ¿Qué tienen en común estos tres episodios? Varias cosas, pero una de ellas es que en todos la voz de los y las profesionales es silenciada. Quizás estando acá hoy en una jornada pensamos que nosotros hubiéramos actuado diferente y seguramente lo hicimos en varias oportunidades. Sin embargo, estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que creemos. Son situaciones en las que la decisión de los profesionales de silenciar su propia voz trae consecuencias adversas para los pacientes o para la institución o para el propio profesional. ¿Pero por qué pasa esto? Y bueno, la verdad es que uno no se despierta a la mañana pensando o deseando ser visto en el trabajo como un profesional poco capaz, incompetente o ser rechazado por el grupo de sus colegas. Permanentemente, las personas de manera más o menos consciente ponderamos el riesgo interpersonal en el trabajo. ¿Qué riesgo? El riesgo de ser valorados, no ser valorados, mejor dicho, o respetados, ¿no? Justamente por la gente de nuestro entorno. Todos queremos, por supuesto, ser vistos como profesionales capaces, inteligentes, socialmente agradables, ¿sí? Y entonces evitamos comportamientos que abran la posibilidad de que nos vean mal y desarrollamos estrategias para lograrlo. Entonces, por ejemplo, si uno no quiere ser visto como un ignorante, no tiene que hacer preguntas. Si uno no quiere ser visto como un incompetente, no debe reconocer errores o debilidades frente a los demás. Y si no quiere ser visto como desubicado o disruptivo, entonces no tiene que hacer sugerencias que atenten contra el statu quo o que contradigan las opiniones de la mayoría. Estas estrategias sirven para la autoprotección y las vamos aprendiendo desde muy temprano, en la infancia. El colegio también se encarga perfectamente de eso. No obstante, cuando la gente no habla, la capacidad de una institución o de un grupo de trabajo para prevenir errores, para innovar y para crecer se ve seriamente amenazada, ¿sí? Ahora, en el ámbito de la salud, el silencio de los y las profesionales para no correr riesgos interpersonales puede verse promovido, además, por una narrativa en particular que imperó durante muchos años y que aún sigue imperando en el ámbito asistencial, y que es la narrativa heroica. Este es un artículo que salió en JAMA en 2021 y se los recomiendo, y plantea que esta narrativa heroica, ¿sí?, que rodea la actividad asistencial exalta tres rasgos principalmente: la destreza individual, la voluntad de sacrificio y el estoicismo. La destreza individual se refiere a la idoneidad, por ejemplo, para arribar a un diagnóstico adecuado, para hacer indicaciones o ejecutar procedimientos de manera correcta, ¿sí? En este marco, en general, suele demonizarse el error y muchas veces se establecen relaciones de competencia entre profesionales. Por otra parte, la voluntad de sacrificio se ve, por ejemplo, en la tendencia valorada, ¿sí?, en los profesionales de la salud de trabajar más tiempo del requerido, ¿sí?, restando espacio a la vida personal o social, o en, por ejemplo, instituciones públicas de llevar
recursos propios frente a la falta o ausencia en el lugar asistencial para poder sostener la atención. Y el estoicismo apunta a que los y las profesionales demuestren una resistencia física y emocional mucha mayor al esperable para cualquier persona, ¿sí? Por ejemplo, que ignoren el cansancio físico o la angustia o el malestar derivado del ejercicio profesional, porque si no son considerados como flojos o débiles. Si bien la actuación profesional, de acuerdo a esta narrativa heroica, la verdad que puede ser loable y beneficiar a muchos pacientes cuando se da de manera puntual y específica, si resulta frecuente y sostenida en el tiempo, deja a los y las profesionales al borde del síndrome de burnout, de la depresión, de la ansiedad en algunos casos, y de la pérdida de motivación y satisfacción profesional también, ¿sí? Atentando claramente contra el bienestar. Quizás por eso, en un informe de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, se dan algunas ideas para reformular este tipo de narrativa heroica prevalente, enfatizando el humanismo en lugar del heroísmo. Entonces, en vez de imaginarnos a profesionales de la salud como un conjunto de héroes que salvan vidas sin pensar en su vida emocional o personal, el objetivo sería lograr una cultura en la que el equipo reconozca sus necesidades físicas y emocionales y no se les pida sacrificios. Justamente un aspecto que colabora a humanizar el rol de los y las profesionales de la salud e impacta significativamente en su bienestar y en el clima de trabajo es la seguridad psicológica. ¿Y de qué se trata la seguridad psicológica? Es la creencia compartida de cada uno de los integrantes del grupo de que el ambiente es seguro para tomar riesgos interpersonales. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a un ambiente donde las personas se sienten seguras para expresar sus opiniones, hacer preguntas o cometer errores sin miedo a sufrir represalias o ser juzgados. En un entorno que tiene seguridad psicológica, entonces uno puede ser quien es, ¿sí? Y en este sentido se fomenta ampliamente la confianza, la colaboración y las ganas de aprender. También la presencia de seguridad psicológica se relacionó con el bienestar, el compromiso y la inclusión en el equipo de trabajo, ¿sí? Muy bien. Cabe aclarar que muchos profesionales, por formación, por escuela, ¿no?, conscientes o no, siguen creyendo en el poder del miedo para motivar y asumen que las personas que tienen miedo van a trabajar mejor, justamente para evitar las consecuencias de no hacerlo. Sin embargo, la mayoría de los trabajos requieren de aprendizaje y colaboración para tener éxito. En estos ámbitos, justamente, el miedo no es un motivador eficaz. La neurociencia demostró ya ampliamente que el miedo justamente inhibe, ¿sí?, la capacidad de aprendizaje y la cooperación, además del pensamiento analítico y la visión creativa. Cuando uno tiene miedo, no tiene ganas de ponerse a pensar formas mejores de trabajar o de colaborar, sino que cuida su pellejo, ¿sí? Por eso es muy difícil que las personas trabajen bien cuando tienen miedo. Ahora, ¿qué no es la seguridad psicológica? No se trata de ser amables y estar siempre de acuerdo con todo el mundo. Al contrario, es más bien generar las condiciones para que la gente pueda hablar de manera franca y honesta sin tener miedo, posibilitando el desacuerdo productivo, ¿sí?, y el intercambio de ideas. No depende de la personalidad de los individuos del grupo, ni del grado de confianza o de conocimiento que tengan entre ellos, porque en realidad es una percepción compartida de que el lugar de trabajo es seguro para ser uno mismo y decir lo que uno piensa, ¿no? Tampoco significa relajar estándares. No se trata de generar un entorno complaciente en el que todo vale, todo está bien, sino al contrario. Justamente las investigaciones demostraron que la seguridad psicológica promueve un alto rendimiento en una amplia gama de sectores y entornos, no solamente salud. Bueno, ¿y cómo generar seguridad psicológica? Existen 3 prácticas que están muy relacionadas y que fueron descritas en realidad para líderes o mandos medios, referentes de equipo,
pero que la mayoría de ellas pueden aplicarse a cualquier integrante del grupo de trabajo, que son crear las condiciones para un cambio, estimular la participación y responder de manera productiva. ¿Crear las condiciones para qué? Bueno, justamente para el cambio hacia un ambiente psicológicamente seguro. Y esto implica enmarcar el trabajo, es decir, explicitar su naturaleza, el grado de complejidad, la incertidumbre, ¿sí?, que entraña, y aunque parezca obvio, motivar el esfuerzo que significa. Es decir, diciendo por qué nuestro trabajo es importante y para quién, lo que está en juego cuando hacemos nuestro trabajo. Además, reformulando el fracaso, o sea, habilitando la posibilidad de hablar de los fracasos, no demonizarlos, y de considerarlos como parte ineludible del trabajo y del hacer, ¿sí? Expresando que muchas veces los pequeños fracasos justamente promueven una mejora posterior. Y por último, aclarando la necesidad de hablar explícitamente y resaltando la importancia para poder prevenir errores y para el aprendizaje continuo, ¿sí? También proponiendo que los demás hablen haciendo aportes para poder aclarar las cosas y mejorar. La segunda estrategia es estimular la participación justamente con el fin de generar la confianza en el grupo de que todas las voces son bienvenidas. ¿Cómo? Demostrando humildad situacional, es decir, demostrando que uno no tiene todas las respuestas, que siempre se puede aprender más, que uno no sabe qué hacer y que uno en ciertas situaciones también se siente vulnerable. No está mal demostrar angustia, preocupación, miedo, porque todos la experimentamos, por más que no lo digamos. También indagando proactivamente, lo que significa hacer buenas preguntas abiertas, y esperar la respuesta de otros en lugar de preguntas meramente retóricas que simplemente busquen expresar nuestra opinión, ¿sí? Por último, creando estructuras que apoyen el aporte de todos. Por ejemplo, reuniones sistemáticas del equipo de trabajo para opinar sobre lo que están haciendo y lo que está pasando. Foros para que el grupo pueda expresar sistemáticamente sus ideas y preocupaciones en un ambiente justamente seguro, donde no se juzgue por hacerlo. Bien, y por último, respondiendo productivamente. ¿De qué manera? Por un lado, expresando sincero aprecio, ¿no?, por las preguntas y los aportes, o sea, teniendo una escucha activa, ¿sí?, cuando los otros dicen o preguntan algo. También desestigmatizando las fallas, no me salía, lo que implica justamente no castigar o juzgar con severidad los errores y las fallas, tratando de ver si hay algo, ¿no?, que pueda aprenderse de ellos, que siempre hay, y ofreciendo ayuda o apoyo justamente para que este aprendizaje pueda darse. Y por último, sancionando las infracciones claras, es decir, aclarando bien los límites entre las conductas aceptables e inaceptables dentro del grupo de trabajo y respondiendo de manera consistente frente a ellas, porque muchas veces conductas totalmente inaceptables impactan en el resto y generan mucha inseguridad. Bien, en síntesis, la seguridad psicológica es lo mismo que generar un ambiente contenedor, es decir, un contexto en el que las conversaciones difíciles, las emociones o los feedback potencialmente peligrosos puedan ser tolerados y transformados en material útil para el proceso de aprendizaje y la mejora continua del equipo de trabajo. Bien, siempre tenemos que tener esto presente. En contra por ahí de lo que se cree como un ambiente, digamos, demasiado liviano, una alegría sin sentido, el buen clima y la seguridad psicológica reducen el impacto de los errores. Está totalmente demostrado en un montón de estudios, ¿sí? Fomenta el aprendizaje continuo, fomenta el compromiso y la creatividad, ¿sí?, de los miembros del equipo de trabajo, y facilita la satisfacción profesional, mejorando la calidad de la práctica asistencial de la institución.
Bueno, muy bien, esto ha sido todo por mi parte y no sé si les parece compartir la pregunta que vamos a trabajar ahora en grupos armados aleatoriamente. ¿Qué problemas ustedes perciben en su lugar de trabajo referidos al bienestar personal y al clima laboral? ¿Sí? ¿Qué problemas perciben que en el lugar concreto donde trabajan atentan contra el bienestar personal y el buen clima laboral? ¿Sí? Y considerando un poco lo que escucharon recién de las presentaciones, ¿qué estrategias concretas suponen que pueden llegar a abordarlos? ¿Sí? ¿De qué manera concreta? ¿Sí? No tiene que ser, digamos, nada muy sofisticado, ni muy teórico, ni nada por el estilo, ¿sí? Acciones concretas, llanas, suponen que pueden llegar a ayudar a resolver estos problemas que perciben en cuanto al bienestar personal y al clima en el entorno de trabajo.